La nave de desembarco atravesó la atmósfera terrestre como una cuchilla. Su casco negro mate absorbía la luz del atardecer mientras descendía hacia la expansión urbana. Los oficiales galácticos de la ley permanecieron impasibles. La Tierra era un lugar remoto, un mundo de tecnología obsoleta y sindicatos criminales primitivos. Un mundo que podrían desmantelar en una sola noche si quisieran. El comandante Dorian Voss se apoyó contra el frío metal de la sala de reuniones, con los brazos cruzados, observando a los hombres bajo su mando. Eran lo mejor que la Orden Galáctica podía ofrecer. Ejecutores endurecidos que habían doblegado a los señores de la guerra planetarios y desmantelado imperios criminales que abarcaban sistemas estelares enteros. El llamado submundo de la Tierra no sería más que una pequeña molestia. El objetivo es un solo agente. Voss declaró con voz entrecortada, eficiente nombre en clave, Baba Higa-An. Asesino, supuestamente intocable, supuestamente más que humano. Una oleada de risas recorrió el escuadrón. El teniente Marcus, de mirada penetrante y sonrisa perpetua, se recostó en su asiento. ¿Quieres decir que nos despliegan para acabar con un solo sicario terrícola? ¿Qué se esconde en un bosque con arco y flecha? Unas cuantas risas siguieron. Incluso el teniente Adrian Clark, el más disciplinado de todos, se permitió un suave bufido. La sola idea de que un criminal solitario justificara su participación era absurda. Un expediente holográfico cobró vida proyectando el perfil de un hombre común y corriente. Cabello oscuro, ojos indescifrables. Un rostro que podía desvanecerse entre la multitud bajo su imagen. Estadísticas en rojo. Un recuento de muertes que abarcó décadas. Sin ubicación confirmada. Sin asociados conocidos. Sin patrón en sus movimientos. Solo muerte. Precisa y ineludible. El detective Elliot Graves, la única presencia terrestre en la habitación, exhaló bruscamente. Están cometiendo un error. Voss volvió la mirada hacia el agente de la ley local. Graves tenía el aspecto de un hombre que había visto demasiado. Su rostro estaba surcado por el agotamiento y el cinismo. Illuminanos. Graves se frotó la mandíbula considerando sus palabras. Estás acostumbrado a criminales con sentido, hombres con motivos, hombres con debilidades. Esto no es eso. Baba Higa no opera como las bandas que has desmantelado. No busca el poder, no deja cabos sueltos. Es un fantasma que los peores de nosotros temen. El miedo se burla. El miedo es para personas sin armadura ni rifles de pulso. Los ojos de Grave brillaron con algo parecido a la lástima. ¿Crees que tu armadura importa? Tus armas. Todos los sindicatos del crimen en la Tierra han intentado matarlo. Ninguno ha sobrevivido. Voss. Levantó una mano. Antes de que Granizo pudiera replicar que no le interesaban lo suficiente las historias de fantasmas. Nos mudamos en 20. El último avistamiento confirmado de nuestro objetivo fue en el antiguo distrito. Almacenes abandonados. Túneles subterráneos. Protocolo de contención estándar. El escuadrón se levantó. El peso de su equipo apenas se notaba. Se habían enfrentado a cosas peores. Tenían una cada vez que la nave aterrizaba en un tejado. Con vistas al antiguo distrito. El viento aullaba entre rascacielos esqueléticos. La ciudad de abajo era un laberinto de decadencia. Fachadas desmoronadas, tuberías oxidadas, calles tragadas por la oscuridad. Era el tipo de lugar donde la gente desaparecía y nadie preguntaba por qué. Granizo activó su visor. Escaneó el área. No había señales de calor ni movimiento. Clark frunció el ceño. Eso es inusual. Incluso en sectores abandonados hay ocupas y carroñeros. Voss hizo un gesto. Adelante, no estamos aquí para debatir. La decadencia urbana se instala. Bajaron del edificio con botas silenciosas de práctica, apenas haciendo ruido al llegar al nivel de la calle. El aire olía a petróleo y óxido, el aroma de un mundo olvidado hace mucho tiempo por su propia gente. El primer cuerpo apareció en la entrada del distrito de almacenes. Estaba desplomado contra un contenedor oxidado, con la garganta cortada con precisión quirúrgica. El arma del hombre aún estaba en su mano, sin disparar. Clark se arrodilló junto al cadáver, pasando una mano enguantada sobre la herida. No fue una carrera. Quienquiera que haya hecho esto tuvo tiempo. Voss escanea las sombras. Sigue moviéndose. Mantente alerta. Avanzaron más profundamente en las ruinas industriales. El segundo cuerpo yacía tendido sobre un cristal roto. Su reflejo distorsionado por la sangre.
Luego un tercero, un cuarto. No hubo disparos. No hubo forcejeo. Granizo murmuró en voz baja. Los dedos se apretaron alrededor de su rifle. Esto no fue una batalla, fue una. Purgar el almacén se alzaba ante él. Su entrada era enorme como un MW Graves. Dudo. ¿Seguro que quieres entrar? AIBS no respondió. Activó su unidad de control de la calma. Proceda en el momento en que entraron. Las puertas se cerraron de golpe. Las luces del techo parpadearon, proyectando sombras erráticas a lo largo de las rústicas pasarelas. El escuadrón se formó. Armas en alto, escaneando cada superficie. El aire estaba denso, denso con algo. No podían nombrar. Clark susurró. No me gusta esto. Una sola voz resonó. Desde arriba, no deberías haber venido. Las sombras se movieron. Una figura se movió, no corriendo, no apresurada. Solo su momento. Y al siguiente, desapareció. Entonces, el primer grito rompió el silencio. El granizo giró, pero era demasiado tarde. El teniente Cross se había ido. Hola. El rifle. Resonó contra el suelo donde había estado momentos antes. Voss gritó. Formandos. El caos de las luces se apagó. Disparos estallaron, destellos de las bocas de los cañones, pintura. Vislumbres de algo que se movía entre ellos. Los gritos se convirtieron en gorgoteos, las órdenes se convirtieron en estática. Vos cambio a. Visión térmica, nada, ninguna señal de calor. Ningún rastro de movimiento. Entonces su radio. Crepitó, un susurro, se les advirtió. El dolor. Explotó en su hombro cuando algo golpeó rápido y deliberado. Cayó al suelo. El pulso le latía con fuerza. Se arrastró hacia atrás mientras disparaba salvajemente en la oscuridad. Luego, silencio. Las luces. Volvieron a la vida. El escuadrón se había ido. Solo Clark permanecía. Su respiración entrecortada, ojos abiertos por el horror. ¿Qué era eso? Pasos medidos, pausados. Una figura salió a la luz. No un spectro, no un mito. Solo un hombre vestido de negro. Ojos illegibles. Ivan Cade Baba YG. Los miró con la ausencia de emoción, la clase reservada para hombres que hacía tiempo que habían dejado de ver a los demás como seres vivos. Su voz era casi tranquila. Me decepcionó que no debiera haber venido. Entonces las luces se apagaron y comenzó la cacería. La baliza de emergencia parpadeó con un rojo hueco contra la negrura del centro de mando. La transmisión estaba llena de estática, interrumpida solo por gritos confusos y una fuerte ráfaga de disparos que hacía tiempo que había caído. El silencioso comandante Dorian Bass permanecía inmóvil observando la grabación en bucle en su visor. Su propia voz de hacía minutos. La calma al mando era ahora una reliquia fantasmal. Abrumada por el caos que había seguido. Sus hombres habían sido los cazadores. Ahora no eran nada. Borró a los supervivientes de su equipo. Sentados en un silencio sombrío dentro del puesto de avanzada fortificado, se habían retirado al teniente Adrien Clark. Sus manos temblaban a pesar de sus mejores esfuerzos. No había dicho nada desde que escaparon. Su armadura estaba abollada, manchada con la sangre de quienes no habían sido tan afortunados. Marcus saludó. Su rostro estaba más pálido de lo que Bass jamás lo había visto. Apretó su rifle como si fuera un salvavidas. La arrogancia se había esfumado de sus ojos, reemplazada por algo más cercano a la incredulidad. Elliot Graves, el detective terrestre, se apoyó contra la pared, frotándose las sienes. Había visto la muerte antes. Había visto monstruos antes, pero incluso él parecía inquieto. Todos lo vieron. Clark murmuró rompiendo el silencio. Por fin, dime que lo viste. Jefe exhaló. Lentamente, no vimos nada exactamente. Clark espetó. Alzándose, ese es el problema. No había nada. No había calor. No había señales. No había lecturas. No había advertencia. En un momento, Cross estaba allí y al siguiente dejó de tragar saliva. Soltó una risa amarga, aunque no había humor en ella. Advertencia, no, hubo una advertencia. Graves intentó decirnos que los cuerpos intentaron decirnos que simplemente no escuchamos. Graves no respondió de inmediato. Estudió el suelo como si se debatiera si hablar importaría. Finalmente, se enderezó y los miró a los ojos.
Ya han visto el trabajo de Baba Yaga. Dijo, entienden por qué los sindicatos del crimen de la Tierra llaman al espantapájaros. Quieren creer que este es solo un hombre, algún asesino de élite con trucos y entrenamiento, pero en el fondo lo saben mejor. Lo sienten. Bass se negó a considerar la superstición. Su mente trabajaba con estrategia y lógica. Había una respuesta aquí, una que simplemente no había encontrado todavía. Digamos por un momento que este asesino es tan peligroso como afirman. Bass dijo que aún tenemos números, tecnología, potencia de fuego. Él solo es un hombre. Un hombre puede atrapar a un hombre. Graves repitió. Dejó que las palabras se asentaran antes de temblar. Su cabeza no entiendes que fuiste entrenado para luchar en guerras, para comandar soldados que neutralizaran amenazas con una fuerza abrumadora, pero ¿qué haces cuando la fuerza no importa? ¿Qué haces cuando la batalla ya está perdida antes de que siquiera sepas que ha comenzado? Silencio. Hal se removió en su asiento, agarrándose al borde de la mesa. Entonces cambiamos las reglas. Bass asintió. No esperarían a que Baba Yaga los eliminara. Uno por uno, establecerían los términos. Idearon un plan con la meticulosa precisión de una operación militar. El puesto de avanzada era un cebo, una invitación. Sus luces brillaban más que cualquier otra cosa en las ruinas, una baliza que llamaba al cazador hacia la trampa. Hal y Clark tomaron posiciones en el perímetro, con rifles de pulso apuntando a cada posible aproximación. Graves, aunque reacio, permaneció dentro con Bass monitoreando los escáneres de calor y los sensores de movimiento. Las horas se arrastraron, cada sonido se convirtió en una posible amenaza, el viento aullaba a través de la ciudad destrozada, traqueteando con cristales rotos y escombros moviéndose. Luego, a las 2:47 hora local, los detectores de movimiento se activaron. Un destello de movimiento en el borde de la pantalla, luego otro jefe, rígido. Clark susurró a través de la calma. Veo algo, cuadrante oeste, viejo. Bass ordenó que esperáramos la confirmación. Otro destello, esta vez desde el este. El granizo juró que es imposible. Él no puede estar en dos lugares a la vez. Los monitores se distorsionaron, las pantallas parpadearon entre estática y oscuridad. Las lecturas se volvieron erráticas, mostrando movimiento donde no había ninguno. Advertencias de advertencia. Para amenazas inexistentes. Una voz, silenciosa pero inconfundible, susurró a través de sus calmas. ¿Así es como se lucha? Escondiéndose. Tras un cristal esperando respuestas que nunca llegarán. Graves se incorporó de golpe. Eun está dentro de la habitación. Se hundió en la oscuridad. Un estruendo afuera, estalló un tiroteo. Al granizo, Clark abrió fuego al vacío. Sus rifles destellaban en ráfagas de energía blanca y azul. Voss activo su Visor, cambiando a infrarrojo, nada. El aire mismo parecía muerto. Entonces llegó el grito de Clark. Los disparos cesaron. Abruptamente. Un crujido repugnante resonó. A través de la calma. Luego, silencio. Voss. Se movió rápidamente, sacando su arma. Respiration mesurada a pesar del chaos. Granizo. Informe estático. Luego, él es un disparo. Más. Silencio. Bass inhaló por la nariz. Estabilizándose. Graves había sacado su propia arma, pero la mantuvo apuntando al suelo. Su expresión sombría, te lo dije, dijo en voz baja. No lucha en guerras. Las termina antes de que empiecen. El jefe no estaba listo para aceptarlo. Aún no. Las luces de emergencia volvieron a la vida. Tenues y vacilantes, la base estaba vacía. Los cuerpos de Hal y Clark no estaban por ningún lado. Un sonido lento y deliberado llegó desde el otro lado de la habitación. Pasos. No corrían, solo allí. Bass se giró y levantó su arma. Baba Yaga estaba de pie frente a él, tranquilo como el vacío. Sin armadura, sin armas visibles. Solo un hombre, pero había algo en su forma de estar. En el silencio que lo seguía, que hizo que Bass vacilara. El asesino habló. Su voz tranquila te controló. Pensaste que habías tendido una trampa, no te diste cuenta de que ya estabas en una. Bass apretó el gatillo. La bala nunca encontró su marca. La figura se había ido antes de que el disparo resonara. Entonces las luces se apagaron de nuevo. Las ruinas se tragaron.
El sonido dejaba solo la cadencia irregular de la respiración y el zumbido distante de la infraestructura olvidada de la ciudad. Dorian Bass presionó su espalda contra un pilar de hormigón que se desmoronaba. Cada nervio de su cuerpo aprendió que el mundo a su alrededor se había reducido a sombras y ecos. Un campo de batalla donde ya no entendía las reglas. Elliot Graves se agachó junto a él. Su brazo agarrado con fuerza, pero apuntando inútilmente al suelo. Su rostro estaba pálido. Bajo el tenue resplandor de su visor, el peso de la inevitabilidad se instalaba en sus rasgos. No era un soldado, pero había vivido lo suficiente para reconocer cuando la batalla estaba perdida. No ganamos este susurro de gravedad. Vos aprieto la mandíbula. Había perdido hombres antes de ver a sus camaradas reducidos a bajas. Las operaciones se convirtieron en desastres, pero siempre había habido un camino a seguir, un reagrupamiento, un contraataque, una represalia. En algún momento no hubo nada. Su escuadrón había sido borrado uno a uno como si nunca hubieran existido. En algún lugar de la oscuridad, Baba Yaga esperaba observando. El asesino no les había dado la oportunidad de contraatacar, ni de verlo venir, y sin embargo, la muerte nunca fue inmediata. Dejó que el miedo se arraigara primero, dejó que la duda se enroscara en su mente, hasta que la muerte fue solo una formalidad. Bass comenzaba a comprender por qué los criminales de la Tierra susurraban su nombre con algo cercano a la reverencia. Grave cambió su voz a una voz tranquila pero urgente. Necesitas entender con quién estás tratando. Vos exhalo bruscamente. Yemi lo digest. Un asesino, un fantasma de GH, un mito. Los criminals temen. No necesito un cuento para dormir. Necesito una forma de matarlo. Graves negó con la cabeza. Sigues sin entenderlo. Baba Yaga no solo es temido, es una fuerza de la naturaleza. No luchas contra él. Sobrevives si tienes suerte. Bass se giró para encararlo y luego dime quién es. El detective Dudo. Luego, en la tenue luz parpadeante de la ciudad en ruinas, pronunció su nombre, Ivan Cade. El nombre no le dijo nada a V, pero el tono expectante de Graves lo hizo escuchar. Cade era uno de los tuyos. Graves continuó. Fuerzas Galácticas. Igual que tú. Un oficial condecorado, un genio táctico. Un hombre tan preciso en el combate que era como si viera el mundo en ecuaciones. Lo enviaste para sofocar revueltas, desmantelar. Los señores de la guerra traen orden al caos. Vos endureció el orden galáctico. Había producido soldados como ese antes. Hombres que no solo ganaban batallas, sino que controlaban el flujo mismo de ellas. Pero él nunca había oído hablar de Ivan Cade. Graves bajó la voz y entonces vio lo que realmente era la orden, lo que todos ustedes realmente eran, y se volvió hacia ti. Bass negó con la cabeza. Imposible. El desertor habría sido perseguido, ejecutado, perseguido. Graves dijo, lo hicieron los mejores. Se hundieron tras sus mejores ejecutores, utilizando todos los recursos para eliminarlo, y todos murieron. Vos procesó la información con la eficiencia de un soldado que filtra la exageración de los hechos. Si esto fuera cierto, si Cade realmente se hubiera vuelto contra la orden y hubiera sobrevivido, entonces era más que un agente rebelde. Era un fantasma creado por el mismo sistema que ahora buscaba destruirlo. No solo desapareció. Graves continuó, se convirtió en algo peor. O no solo lo entrenaron para luchar. Lo entrenaron para pensar, para anticipar, para desmantelar, pero en el momento en que dejó de luchar por ti, tú perdió el control del arma que habías creado. El jefe apretó su arma y dirigió sus habilidades contra la peor tumba de la Tierra. Dijo que no era porque quisiera ser un héroe, no porque quisiera justicia, porque la guerra era todo lo que conocía, así que luchó en la guerra que nadie más podía combatir. Bass se obligó a ser analítico. Los sindicatos del crimen, los que le temían, no eran solo sus objetivos. La gravedad dijo que eran su presa. Vos miró fijamente las ruinas, reconstruyendo la historia con los fragmentos de verdad enterrados en ella. Un ejecutor galáctico convertido en leyenda, un hombre entrenado para ser imparable que había elegido usar ese poder solo en una guerra. Él entendía a un soldado sin ejército, luchando en una batalla sin fin, y ahora que esa batalla los había alcanzado, un sonido metálico resonó en la distancia. Vos instintivamente levantó su arma. Escudriñando la oscuridad, Graves dejó escapar un lento suspiro. Está cerca. Vos aprovechó su entrenamiento, forzando a su pulso a disminuir. El miedo es una herramienta que no permitiría que usaran en su contra. Lo atraemos, lo obligamos a venir a nosotros.
Graves le dirigió una mirada cómplice. ¿Sigues creyendo que eres tú quien toma las decisiones? Vos lo ignoro. Activó la baliza de emergencia en su muñeca. Incluso si su escuadrón estaba muerto. Incluso si no tenían escapatoria, una señal llegaría. La orden de refuerzos vendría. Graves rió entre dientes, pero no había diversión en ello. ¿Crees que te salvaré? V no respondió. La voz del asesino rompió el silencio. No lo harán. Vas y Graves se giraron simultáneamente. Armas alzadas, pero no había nada allí, solo el viento. Y entonces el susurro volvió desde el otro lado de la habitación. ¿Crees que enviarán ayuda? No lo harán. Enviarán al siguiente escuadrón, y al siguiente, hasta que dejen de preguntar qué pasó, hasta que deje de importarles que nunca hayas regresado. Vas nunca había comprendido realmente el miedo. Hasta ese momento, giró y disparó en la oscuridad, pero sus disparos solo impactaron en concreto y polvo. Graves lo agarró por la muñeca, obligándolo a detenerse. No malgastes tu munición. Un movimiento, un destello de sombra que no debería haber estado allí, y luego dolor. Vos se tambaleó hacia atrás, su mente luchaba por procesar la velocidad del ataque. Su rifle había desaparecido, su brazo ardía por un corte preciso, lo suficientemente profundo como para debilitarlo. Ni siquiera había visto la hoja. Baba Yaga estaba frente a él ahora, lo suficientemente cerca como para que V pudiera ver sus ojos. No estaban llenos de rabia ni satisfacción, solo paciencia. Soldados, dijo, ¿creen que eso los hace poderosos? Vos se tensó, listo para atacar, pero solo son piezas en el tablero de alguien más. El asesino continuó, luchas porque te dijeron que lucharas, matas porque te dijeron que mataras y cuando mueras te reemplazarán sin pensarlo dos veces. Vos gyro. El mundo se inclinó y entonces él estaba en el suelo, con la cabeza hundiendo su arma, había perdido. Graves no se movió, ni siquiera levantó su arma, sabía que no era así. Baba Yaga se acercó, esta nunca fue tu pelea, dijo. Vas apretó los puños, listo para hacer un último intento, pero entonces el asesino volvió su atención, desplazándose hacia las ruinas. Más allá se iba. La comprensión le dolió más que la herida. Vos se obligó a levantarse. Podrías matarme, dijo con voz áspera. Baba Yaga se detuvo en la puerta. La tenue luz proyectaba su figura en silueta. Si te quisiera muerto, dijo. No hablarías. Entonces se fue. Bas se sentó en el silencio que siguió. Su respiración superficial, su mente una tormenta de cálculos lo condujo a la misma respuesta que había perdido, y finalmente comprendió por qué nadie encontraba los cuerpos quemados en las ruinas. Columnas de fuego lamían los restos esqueléticos de edificios abandonados hace mucho tiempo, proyectando sombras parpadeantes sobre calles destrozadas. El humo se elevaba hacia el cielo, denso y asfixiante, mientras la noche se convertía en un campo de batalla. Dory y Bas estaban de pie entre los escombros. El pulso latía con fuerza. La sangre manaba de su costado, donde la espada de Baba Yaga lo había rozado. Había sobrevivido, se había salvado. Y eso lo enfureció más que la muerte. Frente a él, Elliot Graves se apoyó en una viga caída, su rostro pálido, su respiración entrecortada. No había hablado desde que Baba Yaga desapareció en la oscuridad. No quedaba nada que decir. Entonces llegaron las naves de desembarco. Máquinas negras y elegantes descendieron del cielo. Motors. Chillando mientras atravesaban la atmósfera, la Orden Galáctica no envió refuerzos para salvar hombres, los enviaron para borrar problemas, para enterrar fracasos. Bas se enderezó mientras observaba cómo el primer escuadrón desplegaba figuras blindadas, desplegándose con la fría eficiencia de verdugos. No eran soldados como él, eran ejecutores de élite, incuestionables e implacables. El comunicador crepitó en su oído, «Comandante Bas». Abajo. La orden se encargará de esto. Vos no respondió. Había visto cómo la orden manejaba las cosas. Sabía lo que venía después. No estaban aquí solo por Baba Yaga, estaban aquí para asegurarse de que nadie sobreviviera, y habían presenciado lo que él podía hacer. Graves lo miró, comprendiendo. En sus ojos cansados, la luz amaneció, van a matar. ¿Nosotros también? ¿No son ellos? El jefe exhaló. Probablemente los ejecutores se movieron al unísono. Barriendo la zona, las armas alzaron sus. El capitán se adelantó, su visor reflejaba. La luz del fuego. Estás relevado del deber. El comandante Bas miró fijamente al hombre, a la autoridad sin rostro a la que había servido durante años.
Podría alinearse, podría cumplir, aceptar su destino, dejar que la orden borre este desastre como siempre. Lo hacían, o podía elegir. El primer disparo vino de las sombras, un rayo de luz. Silencioso, preciso. Un ejecutor se desplomó. Antes de que pudiera siquiera registrar lo que lo golpeó. El campo de batalla cambió en un Instant. Los ejecutores se pusieron en formación, pero sus movimientos se sentían lentos. Lentos porque ya no tenían el control. Baba Yaga había regresado. Thus. Apenas lo vio. Solo vislumbers. Unborn. Moviéndose entre las llamas. Una silueta en. El humo. Entonces comenzaron los gritos. Los ejecutores eran una fuga. Eran eficientes, pero estaban entrenados para luchar contra ejércitos, para aplastar la rebelión, para imponer el orden, no estaban entrenados para esto. Un cuerpo cayó degollado, rebanado limpiamente, otra cabeza caída, retorcida en un ángulo antinatural. El líder del escuadrón gritó órdenes, pero sus hombres ya estaban muertos. Vos nunca había creído en fantasmas, pero ahora estaba viendo uno. El capitán se giró, disparando salvajemente, pero su rifle le fue arrebatado de las manos antes de que pudiera reaccionar. Un solo movimiento brutal. Su brazo se rompió, un hueso que sobresalía a través de la armadura. Su grito fue interrumpido por una cuchilla que le atravesó el pecho. El silencio se asentó entonces. Lentamente, el asesino emergió de las sombras. Baba Yaga se paró entre los caídos. La luz del fuego se reflejaba en el filo de su espada. Su expresión era ilegible. La sangre goteaba de sus guantes, acumulándose a sus pies. Vos debería haber tenido miedo. Estaba furioso. Mataste a mis hombres, dijo. Biou, el caballo, el asesino lo miró a los ojos. Para empezar, nunca fueron tuyos, jefe. Apretó los puños y luego lo terminó. Baba Yaga lo estudió un largo momento, y para sorpresa de Bas, arrojó su arma a un lado. La hoja resonó contra el suelo. Olvidé si quieres luchar contra el asesino. Dijo entonces pelea. Vos no dudo. Atacó con los puños, blandiendo la furia, impulsándolo hacia adelante. Había pasado su vida dominando el combate, entrenando su cuerpo para convertirlo en un arma, pero nada de eso importaba. Baba Yaga se movía como el agua con cada golpe. Bas atravesó el aire vacío. Cada intento contraatacaba antes de que se hubiera formado por completo. El asesino no estaba luchando, estaba dando una lección. Un cambio repentino. Un golpe en las costillas. Rápido y brutal. Jefe. Retrocede tambaleándose, jadeando. Otro golpe, esta vez en la rodilla, enviándolo al suelo. Estaba perdiendo, pero no había terminado. Apretó los dientes. Se obligó a sí mismo a levantarse ignorando el dolor. No era solo un soldado, no era solo otro peón de la orden, era más que eso. Se lanzó de nuevo hacia adelante esta vez. No luchó con ira, luchó con todo lo que había aprendido, cada pizca de habilidad, cada fragmento de experiencia, y por un instante, solo un instante, pensó que había ganado la partida. Entonces, Baba Yaga atrapó su muñeca en medio del golpe con una facilidad aterradora. Giró, volteando a Bas sobre su espalda. Una rodilla presionó su pecho, una mano se cerró alrededor de su garganta. Esto era. Baba Yaga podría matarlo ahora mismo en esta guerra antes de que comenzara, pero no lo hizo. En cambio, se inclinó con voz baja. No eres mi enemigo. Bas se congeló, luchando por respirar. La orden te envió aquí para morir. El asesino continuó, ellos cubrirán esto, fingirán que nunca exististe. ¿Crees? Estás luchando por algo más grande, pero solo eres una herramienta que descartan con fuerza cuando les conviene. Bas quiso negarlo, quería contraatacar, pero en el fondo sabía que era cierto. La presión en su garganta alivió el ataque. El asesino retrocedió, dándole una opción. Tras ellos, el fuego ardía. La orden enviaría más. Siempre lo hacían. Pero ahora Bas comprendía la verdad. Él no era un cazador, nunca lo había sido. Lentamente, dolorosamente, se puso de pie. Sostuvo la mirada del asesino, y sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. Graves lo siguió con expresión cojeando. Baba Yaga, indescifrable, los vio irse, silencioso como los muertos, y luego desapareció en la noche.